Cabe señalar y destacar en tal sentido que no solo hay un aseguramiento en tal perspectiva por las diversas constituciones, sino que al mismo tiempo hay una consideración en algunas de ellas ya en forma mucho más concreta en términos de lo que es la aplicación incluso preferente de las disposiciones o atributos, los derechos contenidos en los tratados, en aplicación del principio favor homine, por ejemplo, como lo hace la Constitución venezolana de 1999, o a su vez la plena justiciabilidad de tales derechos como declaración constitucional y su aplicación directa e inmediata dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, son aspectos que es necesario destacar, y esta perspectiva también ha sido asumida en la práctica por la jurisprudencia constitucional de los respectivos países. Ya en el año 1990, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica había establecido que los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica tienen no solo un valor similar a la Constitución política, sino que en la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución. Hay un reconocimiento expreso de la jurisdicción constitucional de que los estándares mínimos exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos priman incluso sobre el texto de la Constitución, cuando la Constitución no asegura esos estándares mínimos dentro del ordenamiento jurídico. Cabe señalar al mismo tiempo que en la misma medida el Tribunal Constitucional chileno en el año 2008, no estando dentro del ordenamiento jurídico el estándar del interés superior del menor, en definitiva utilizó como parámetro de control de constitucionalidad de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil la Convención sobre Derechos del Niño, y determinó que todas las disposiciones del texto legal que no estuvieran dentro del estándar mínimo asegurado para el interés superior del menor eran, por lo tanto, contrarias al ordenamiento jurídico chileno. Cabe también establecer en tal perspectiva que prácticamente todos los tribunales constitucionales hoy día de América del Sur están reconociendo la aplicación directa e inmediata del derecho internacional de los derechos humanos como parámetro de control de constitucionalidad, y en tal perspectiva integrándolo al texto constitucional. Cabe, por otra parte, señalar que dentro de esta perspectiva, por lo tanto, los derechos fundamentales dejan de ser solamente derecho positivo interno, y el derecho a los derechos humanos, que podemos hoy día denominarlo así, o el derecho fundamental de los derechos, es un derecho de doble fuente, que opera con fuente interna y con fuente internacional, y por lo tanto los derechos fundamentales ya no son solo los que están consagrados en los textos constitucionales, sino que el catálogo de derechos, los atributos y las garantías de los derechos, por lo tanto, se han ampliado inconmensurablemente, teniendo en consideración el derecho internacional de los derechos humanos. Y así, por lo tanto, podemos decir que hay un nacimiento también en América Latina de un bloque constitucional de los derechos humanos. Hablamos de un bloque constitucional no en el sentido del bloque constitucional español o del bloque constitucional francés, sino en el sentido de un bloque constitucional netamente latinoamericano y de carácter que ubica solamente dentro de ese bloque lo que son los derechos fundamentales. Dentro de esa perspectiva, por lo tanto, nos vamos a encontrar que no solo integra ese bloque, por lo tanto, los derechos fundamentales asegurados directamente y explícitamente en el texto de la Constitución, no solo lo integran los derechos implícitos, sino que al mismo tiempo lo integran
los tratados, convenios, ¿cierto?, y pactos internacionales incorporados al derecho interno, ¿cierto?, y con rango constitucional. Y en segundo lugar, lo integran también muchas veces lo que es el derecho consuetudinario internacional, que en muchos estados se considera de aplicación directa e inmediata dentro de los ordenamientos jurídicos, y al mismo tiempo así lo ha aplicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una multiplicidad de casos referente a cada uno de nuestros respectivos países. Cabe también señalar, por último, que integran, además del derecho convencional y del derecho consuetudinario internacional, obviamente también ese bloque, lo que son los principios de jus cogens en materia de derechos fundamentales. Y eso, por lo tanto, va dando lugar, ¿cierto?, a un parámetro de control de constitucionalidad bastante amplio, y al mismo tiempo que va haciendo, ¿cierto?, en este sentido, de constitución material, yo diría latinoamericana básica, ¿cierto?, en la medida que está estableciendo estándares comunes básicos para todo el subcontinente, para todos quienes son parte del sistema interamericano de protección de derechos. Pero el tema no es solo, ¿cierto?, lo que es la estructuración fundamentalmente normativa y la fuerza normativa que la propia Constitución reconoce a este bloque constitucional de derechos, sino que está también la jurisprudencia de los propios tribunales nacionales, que al mismo tiempo han ido dando fuerza a otros dos elementos, que es fundamentalmente la fuerza que se le otorga a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual al mismo tiempo los tribunales le reconocen un rol orientador, un rol, por lo tanto, ¿cierto?, de aplicación de buena fe y de interpretación de carácter general a lo que es el estándar mínimo fijado por el sistema convencional en materia de derechos. De esta manera, por lo tanto, los tribunales aceptan, reconocen y aplican lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana como regla general en estos aspectos. Cabe también señalar, finalmente, en esta misma línea, que no solamente está la doctrina que va emanando de los fallos uniformes del sistema interamericano, sino que al mismo tiempo los principios que el propio sistema interamericano va estableciendo en la materia. En un caso precisamente chileno, que fue visto hace un par de años precisamente en Brasilia, el caso Almonacida Arellano con Chile, la Corte Interamericana por primera vez determinó que al mismo tiempo los jueces nacionales debían aplicar lo que se denominaba el control de convencionalidad. El control de convencionalidad, que implica que los jueces nacionales, si bien están obligados a aplicar el derecho interno, en definitiva también están obligados a aplicar la Convención Americana y todos los pactos complementarios del mismo sistema. Y en tal sentido, ¿cierto?, aplicando de buena fe la obligación de cumplir las obligaciones internacionales que emanan al mismo tiempo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el artículo 27 de ella. En definitiva, la Corte señala que unido a ello nos vamos a encontrar con el artículo 2 de la propia Convención Americana, que obliga a los estados a adecuar su ordenamiento jurídico a las obligaciones contenidas en la Convención. Y ello no solo implica adoptar las medidas legislativas o de reforma de la Constitución que sean necesarias, sino que adoptar las medidas de cualquier otro carácter, ¿cierto?, que en definitiva impliquen la adecuación del ordenamiento jurídico a las obligaciones emanadas y a los estándares mínimos emanados del sistema interamericano. Y de esta manera, por lo tanto, los jueces tienen la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención Americana, de aplicar preferentemente, ¿cierto?,
con los estándares mínimos establecidos por el sistema interamericano frente a las normas jurídicas de derecho interno que pudieran contradecirlo o no respetaran esos estándares mínimos.